Buenas Noches. noches. Hola. Buenas noches. Bueno, ¿quiénes estamos? Estamos Agdiel, Joana, Marcel, David. No, ¿a quién más vi? Victoria, Tori. Victoria. Victoria. Bueno, yo creo que arrancamos. Parece, estoy Carlos. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Cómo vas? Todo bien, gracias. Bueno, le estoy aquí comentando a Karen que me dice que la avise para grabar. Y arrancamos, ¿les parece? Sí, perfecto. Sí. Arrancamos. Bueno, pues en primer lugar agradecerles a todos y todas por disponer y planificar su tiempo para podernos encontrar hoy virtualmente y podernos ver, ¿no? Yo sé que ustedes ya han tenido la oportunidad de encontrarse en otros cursos, han tenido la oportunidad de conversar y dialogar también en otras materias, cosa que está bueno. Y bueno, creo que el más nuevo soy yo, en este caso, pero pues en primero agradecerles y pues lógicamente me da mucha alegría poder reconocernos en estos caminos de construir sentidos a todas nuestras prácticas de vida y a toda nuestro caminar como teólogos y como, digamos, los que caminamos reflexionando la vida a partir de lo que significa el Evangelio y seguir a Jesús en la vida, ¿no? Entonces, para hoy, pues digamos, el objetivo es poder, digamos, conversar con base a la unidad 1 que terminamos y dar una introducción a la unidad 2 que iniciamos. Para ello también nos convocamos con David, quien nos va a dar, digamos, en este momento comenzar con una introducción desde el punto de vista bíblico-teológico sobre lo que significa una materia que se llama economía para la vida, que vamos a conversar más adelante. Entonces, David, si quieres, te damos la palabra y arrancamos, ¿te parece? Gracias, gracias Hans. Saludos a todos quienes están. Es un gusto reencontrarme con ustedes, queridos amigos y amigas. Bueno, es algo breve que tiene que ver con una mirada bíblica teológica a este tema de la economía. Y lo que quiero resaltar es que es un tema, es un tema teológico, ¿sí? Porque tiene que ver con las relaciones entre nosotros y tiene que ver con la manera en que nos entendemos a nosotros mismos. Eh, y les voy a dar dos textos de referencia para analizar eso. Eh, pero aparte de, bueno, después de hacer de que es un tema lógicamente pertinente, quiero también mostrarles que hay distintas maneras de abordar el tema, que es históricamente el legado de la Iglesia, no solamente de la Iglesia en su expresión universal, sino una legado de la Iglesia en su expresión más evangélica también. Entonces, quiero establecer esas dos cosas, que hay pertinencia teológica en el tema y que hay diversidad de percepciones que son claramente contextuales. Entonces, lamento si escuchan más a mis hijos que a mí, estoy solo y bueno, están ellos aullando, pero están bien. Entonces, bueno, quería, al prepararme para conversar con ustedes,
pensaba, bueno, ¿cómo abordamos esto? Tal vez empezamos con pasajes bíblicos y bueno, siempre tiendo a comenzar con el Antiguo Testamento. Entonces, algo eh, que pensaba hacer inicialmente era hacer un ejercicio con ustedes sobre la concepción de la riqueza y la obtención de la riqueza en Proverbios y la diversidad de voces y de perspectivas que existen solamente en este libro. Pero luego dije, eso tal vez nos va a tomar demasiado tiempo y no sería. Pero les invito a hacer eso para darnos cuenta de que la concepción de la riqueza y la obtención de la riqueza es un tema diversamente tratado en la propia revelación. Y solo necesitan hacer una búsqueda de palabras en el libro de Proverbios para encontrar el contraste de voces, ¿no? Que puede resaltar, en los que pueden resaltar que las riquezas son el resultado del trabajo, que no, que las riquezas siempre son que más bien tienden a ser señal de que algo está mal, de que hay una como independencia o rebelión de parte de Dios, o hacia Dios, digamos, ¿no? Entonces, eh, o que son señal de bendición y otros no, que son señal de, de arrogancia, de orgullo, que es el pecado principal en la Biblia. Entonces, es bueno considerar solamente eso. Luego dije, bueno, a ver, si vamos al Nuevo Testamento, como estos días estoy reflexionando bastante en Efesios, dije, bueno, la, lo que Pablo está proponiendo al impedirles a los dueños de esclavos que usen el, el temor como arma de control, eh, les está diciendo que no pueden utilizar las herramientas por las cuales el sistema económico funciona. Sí, porque los esclavos en esa época se mantenían esclavos por el temor a las represalias. O sea, si te escapabas o si no hacías algo conforme a las leyes, entonces habían represalias fuertes. Es un sistema basado en el miedo, ¿no? Entonces, cuando Pablo les dice, no pueden usar ese mecanismo, entonces, ¿cómo queda el sistema económico de las personas que, que se asumen cristianas, pero que viven en un contexto en ese contexto, ¿no? Pero con lo fascinante que es eso, dije, bueno, tal vez también es demasiado largo. Entonces, quería referirme a un tiempo más cercano al nuestro, que es el origen del capitalismo. Y hablando con Hans, decíamos, bueno, es interesante ver ese periodo porque tiene que ver también con el origen del evangelicalismo, ¿sí? Que, bueno, muchos de nosotros nos confesamos parte de esa tradición. Em, entonces, quería invitarles no a hacer un análisis profundo, pero sí a resaltar algunos aspectos del pensamiento cristiano durante esa época. Entonces, el primer documento que quería mostrarles, puse el link ahí en el chat, si ven, los que quieran bajar, está bien, si no pueden seguirme el hilo del pensamiento, a mí nomás. Pero es un sermón de Juan Wesley que, que ministra y predica precisamente en el siglo XVIII, ¿no? Cuando el capitalismo todavía está en su temprana juventud o adolescencia. Entonces, miren, lo que Juan Wesley hace en mi criterio, es muy revelador de la identidad evangélica, de cómo concibe Juan Wesley la vivencia de la fe, pero también del tiempo en el que le toca vivir, ¿sí? Y recuerden, Juan Wesley sale de Inglaterra, ¿sí? Entonces está en un momento en que la revolución industrial está
está tomando más y más fuerza, ¿no? Entonces, en este sermón de qué hacer con el dinero o el uso del dinero, lo que Juan Wesley va a resaltar es, es tres aspectos. Eh, Gana todo lo que puedas, primero, pero con unas cláusulas que las vamos a ver. El segundo es ahorra todo lo que puedas. Y el tercero es da, dona, regala, contribuye todo lo que puedas. Que luego uno dice, bueno, eso resume bastante bien cómo muchos de nosotros evangélicos articularíamos nuestra postura hacia, hacia el dinero, ¿no? Eh, Gana todo lo que puedas, sé laborioso. Juan Wesley después dice, pero sin corromper tu mente y sin corromper tu cuerpo y sin dañar al prójimo. Pero es obligación de todo cristiano ganar todo lo que pueda, ¿sí? Entonces, uno dice, ok, es una percepción de la responsabilidad humana muy propia de esa época del capitalismo, ¿sí? Pero lo pone en términos de virtud, o sea, es parte de la agencia humana hacer, conseguir todo lo que puedas, ¿sí? Y después dice, ahorra todo lo que puedas. No es para sencillamente derrocharlo, y no es para, voy a ver el texto, y no es para que corrompas a tu familia el ahorrar. Dice, eh, por ejemplo, dice, cuando vas a ahorrar, hay párrafos bien interesantes, solamente les voy a leer este, que dice, pero no se los dejes tus fortunas, ¿no? Lo que has acumulado en la vida, para tus hijos, para que lo tiren. Eh, si tienes buenas razones para creer que desperdiciarían lo que ahora tienes en satisfacer y por consiguiente en aumentar los deseos de la carne, de la vista o la soberbia de la vida, poniendo en peligro sus almas y la tuya, no les prepares esa red. No ofrezcas tus hijos a Belial ni a Moloch. Eh, Apiádate de ellos y quítales del camino todo lo que creas que ha de coadyuvar a multiplicar sus pecados y echarlos por consiguiente en la perdición eterna. Qué torpeza tan grande la de aquellos padres que nunca creen bastante lo que dejan para sus hijos. ¿Qué? ¿No les dejáis bastantes chispas de fuego que pueden destruirlos? Bastante soberbia, lujuria, ambición, vanidad, quemazón eterna. Desgraciado, temes lo que no deberías temer, pues puedes estar seguro de que tanto tú como ellos, cuando estéis en el infierno, sentiréis el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Entonces, podríamos decir que Wesley tiene una preocupación por el comportamiento correcto, ¿sí? Pero lo aborda con su mentalidad moderna, eh, desde, o, o centrado básicamente en la piedad personal, ¿sí? En la calidad de la persona individual. Entonces, el enfoque que él hace está completamente emparentado con la capacidad de, ¿qué se dice? Entrepreneur es en inglés, es como... em, Emprendimiento. Claro, entonces el ser humano es un emprendedor, ¿sí? Y no se le puede quitar eso al ser humano para él. Entonces, pero la cuestión entonces de las deformidades que pueden resultar son cuestiones también de la persona humana, ¿sí? Lo cual es importante traer, es importante rescatar, pero tal vez no es suficiente. Y creo que nos damos cuenta que no es suficiente cuando unas décadas después la Iglesia Católica saca una encíclica, creo que es León XXIII el que hace esto, que es completamente innovadora. La encíclica se llama Rerum Novarum. Eh, Perdón un segundo. ¿Sí? Ok, sí, pues. Entonces,
Esta encíclica, Rerum Novarum, que la pueden buscar, o sea, es muy fácil de encontrarla en internet, trae cosas que son, que van más allá de la sencilla, o no sencilla, sino que van más allá de concentrarse en el individuo. Y hacen una pregunta más amplia, que es, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de relación es apropiada? ¿Qué tipo de relaciones económicas son apropiadas? Entonces, lo que la Rerum Novarum hace es denunciar malas prácticas, abusos. Ya para finales del siglo XIX, hay prácticas de los capitalistas o industrialistas que son, o sea, claramente denigrantes e inhumanas. Entonces, lo que la Rerum Novarum hace es agarrar, entrar en controversia, digamos, con, con la teoría marxista, que va a decir, no hay necesidad de una relación entre proletariado y capital, ¿sí? El capital es parasitario y lo mejor es quitar eso, ¿sí? Es una concepción de una estructura de relaciones en la sociedad. Lo que la Rerum Novarum dice es, necesitamos el bien común, pero lo que dice es, eh, capital y proletariado se necesitan, son complementarios. Ninguno puede sobrevivir sin el otro. La propiedad privada no solamente es buena práctica de derecho, ¿no? Buena práctica legal, es parte básicamente parte de ser imagen de Dios. El ser humano necesita esa agencia, si quieren, ese espacio de emprendedurismo, ¿sí? Y lo que, bueno, entonces, no quiero tomar más tiempo porque sé que hay mucho que ustedes quieren conversar. Lo que quiero resaltar es que, por ejemplo, tomando estos dos documentos, ¿sí? Los sermones de Wesley y la Rerum Novarum, podemos entender que que la práctica de la fe tiene que ver con cuestiones teológicas, porque tiene que ver con relaciones, pero que es contextual también. Podríamos decir, ok, la teología de Wesley es buena hasta cierto punto. Ya en que es la tercera década del siglo XXI, deberíamos preguntarnos si realmente es válido, por ejemplo, decir, gana todo lo que puedas. Y nos estamos dando cuenta de que los recursos son limitados, que en el mar hay solo tal cantidad de peces, que los bosques podemos contar las hectáreas que quedan, ¿sí? Y podemos contar las hectáreas que se queman cada año. Entonces, deberíamos preguntarnos ese tipo de cosas. ¿Es ese emprendedurismo sin límites parte esencial del ser imagen de Dios? Tanto Renovaron como Wesley asumen que sí, pero tal vez no. ¿Qué significaría otro tipo de pensamiento teológico para modelos económicos distintos? Podríamos preguntarnos, ¿se necesitan mutuamente el capital y el proletariado? Ahí sí que no tengo respuestas. Tal vez sí, tal vez no. Y estoy seguro que en esta materia vamos a ver modelos que nos pueden ayudar a contestar ese tipo de cosas. Entonces, para cerrar, quiero repetir con lo que empecé. El tema de relaciones económicas, de estructuras económicas, es teológicamente pertinente, porque cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo entendemos al ser humano, va a impactar en cómo nos relacionamos con otros seres humanos y con la creación. Y que además de ser teológicamente pertinente, es diverso y es histórico y es responsabilidad nuestra en el siglo XXI
pensar en estas cosas y no simplemente aceptar los modelos y los pensamientos detrás de los modelos en los que estamos viviendo en nuestra época. Te paso a ti el micrófono, Hans. Bueno, David, muchas gracias, muy interesante. No sé si tengamos dudas, preguntas que queramos realizar para que sigamos avanzando frente a eso que dice David, que es muy, muy importante. Están tímidos todos, tímidos y tímidas. Buenas noches a todos y a todas. Hola, César Ramírez de Puerto Rico. Antes que nada, me encuentro ahora mismo en un restaurante en un pueblo adyacente donde vivo, en Aguas Buenas, en Caguas, porque tuve que hacer unos compromisos y por lo tanto no pude llegar a mi casa. Así que si escuchan unos ruidos, por favor, me disculpan, ¿no? Una pregunta que, bueno, antes que nada, el tema económico para mí un poco novedoso porque nunca he entrado en la estructura de lo que es la economía dentro del pensamiento teológico, excepto aquello que tiene que ver con lo que se conoce como la mayordomía. Pero en términos de cómo lo cubriría un economista, pues estoy bien ajeno a esa estructura. Obviamente, y como dijo David, sobre John Wesley, que siempre le estableció, aparte de su experiencia espiritual, que siempre estaba en esa búsqueda, se enfrentaba a una cuestión, lo que era el metodismo, ¿verdad? Todo aquello que de una manera metódica va a contribuir al ejercicio, al crecimiento y al empoderamiento de la persona dentro de una estructura espiritual, dentro de la sociedad. La pregunta que tenía pendiente y que se me ocurre es, dentro de los distintos marcos de confesiones de fe, ¿cómo el aspecto de la economía se puede vislumbrar dentro de un modelo económico socialista, capitalista, y la opción que presenta el autor dentro de este modelo de la economía social? ¿Cómo va a encontrar dentro de esos tres conceptos realmente lo que Dios, según la persona, entiende, que es lo que le está inspirando o comunicando para poder obrar efectivamente dentro de su marco de fe? O sea, en otras palabras, ¿cómo coger estos tres modelos existentes para que la persona dentro de su marco de fe confesional, dentro del contexto episcopal, presbiteriano, metodista, inclusive católico, cómo va a trabajar dentro de su estructura de fe ese compromiso evangélico y social dentro de estas tres características? No sé si me logro dar a entender o me escuchan bien. Creo que pude comprender la pregunta. Tal vez mientras respondo, si puedes poner mute a tu... Gracias por la pregunta. Ambos documentos dan principios, criterios. Juan Wesley va más allá de dar principios y da como consejos prácticos, digamos, ¿no? Pero la Rerum Novarum se mantiene más en ese análisis de principios. Y creo que hay dos cosas que quiero resaltar que son útiles para el tipo de preguntas que tú haces. Una es que tiene que ver con, por ejemplo, Juan Wesley hace preguntas como, para tomar cualquier tipo de decisiones, me tengo que hacer 4 preguntas, él dice, ¿no? Primero es, estaré actuando no como propietario, sino como mayordomo de las riquezas. Es un criterio, el primer criterio de Juan Wesley. Después dice, el comprar este bien que voy a comprar, el adquirir este bien que voy a adquirir, ¿es un acto de obediencia? ¿Sí o no? El tercero es, ¿puedo presentar esta compra
como un sacrificio a Dios, en el nombre de Cristo o a través de Cristo. Y el cuarto es, esta compra, este gasto que voy a hacer, ¿traerá recompensa en el día de la resurrección? Entonces, él es muy frugal, es interesante los criterios que él menciona, pero quiero resumirlos en que tenemos que tener una dimensión de principios personales, digamos, de una moral individual clara, ¿sí? Y los puntos que da Juan Wesley ahí dan eso, o sea, esta empresa que voy a comprar, esta iniciativa que voy a hacer, o este producto que voy a comprar, le trae gloria a Dios, o sea, me presenta a mí como mayordomo o como propietario. Entonces está esa dimensión personal. Pero también creo que si limitamos nuestra toma de decisiones a ese criterio tan claramente evangélico, ¿sí? Eh, Creo que estaríamos algo miopes y más bien deberíamos incluir criterios como el de la Rerum Novarum, que dice cuál es el bien común que buscamos a través del modelo económico que se percibe, ¿sí? Más allá de si estamos a favor o en contra de cómo León XXIII entra en polémica con el socialismo, creo que la pregunta es válida, o sea, ¿cuál es el bien común? Y eso, fíjate, creo que no se excluye, no son dos caminos que se excluyen, creo que son cosas complementarias, porque, pero que reflejan también como la eclesiología, la tradición de cada una de estas iglesias o movimientos, ¿sí? Em, la Iglesia Católica está mucho mejor posicionada para pensar en el bien común porque tiene una historia de ser una iglesia del Estado, una iglesia que vela por toda la sociedad, si quieres. Y la iglesia evangélica tiene, o las iglesias evangélicas tienen la tradición de decir, la persona y sus decisiones individuales son importantes. Y esa persona va a ser llamada a cuenta en el día de la resurrección por esas decisiones. Entonces, ese énfasis en el individuo es bueno, pero es miope si no incluye preguntas o una perspectiva como la de la Iglesia Católica de decir, ¿cuál es el bien común? ¿Qué teología nos ayuda a entender el bien común? ¿Sí? Permiso, David, me gustaría añadir que dentro de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, sí, que va dirigida a la situación de los obreros, hay que recordar que esto hace una reconexión con el trabajo que hacían las órdenes militantes, donde todo era en común, todo se compartía, todo lo que recibía iba a un mismo bote, a la misma comunidad. Y es desde ahí, también adaptándolo con el Evangelio, donde Jesús en un momento dice de dar, si vas a ayudar a alguien, darle una milla extra. Eh, en otras palabras, es ver cómo mi labor dentro del contexto evangélico, cuando digo evangélico, me refiero al contexto del evangelio, me va a ayudar a mí como persona, como ciudadano, insertado en una determinada comunidad o sociedad, para hacer un ente o un foco de luz para aportar a esos cimientos que van a reestructurar y a dar armonía al concepto de la comunidad en términos generales. Y estoy de acuerdo y concurro, ¿verdad? La aportación que hace la Rerum Novarum, en donde va a solidificar la labor y el compromiso del creyente, de la persona humana insertada en la sociedad, para ser un factor importante en el desarrollo y el crecimiento dentro de lo que conlleva la dimensión individual o colectiva del ente humano. Bueno, muy bien, César, muchas gracias. No sé si haya otra pregunta, otra participación.
frente a esta provocación tan interesante que nos hace David. No, tal vez solamente una conexión con una de las lecturas que hemos estado haciendo semanas. Sí. Lo que mencionaba David era, por ejemplo, el tema de una economía que debería centrarse no solo en lo individual, sino que considerar también lo comunitario, ¿no? Y una de las lecturas, por ejemplo, que hacíamos era una economía para el 99%. ¿No? Me parece interesante que nuestras economías, el capitalismo, se centra más en enriquecer al 1%, ¿no? Pero una visión más allá es enfocarnos también en aquellos que necesitan, ¿no? En el otro porcentaje. Y, bueno, solamente eso. Sí, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias. A mí me gustaría, no sé si haya otra participación, ¿alguien quiere comentar algo más? Bueno, a mí me gustaría, a partir de la pregunta tan interesante que hace César, hacer como una introducción también a lo que, respondiendo a una pregunta fundamental, ¿por qué consideramos dentro de nuestra reflexión bíblico-teológica y de nuestro espacio de formación, digamos, en esta maestría, ¿por qué pensar en una economía para la vida? O sea, ¿qué implicaciones y qué significa una economía para la vida dentro del campo de formación, pero también dentro de lo que significa la espiritualidad que queremos construir a partir de una reflexión desde la fe cristiana? Y yo quiero responder a la pregunta de César con, con algo que afirma uno de los autores que leímos, que es Ike Lamer, quien dice que el siglo XX fue el siglo de las utopías, ¿no? Un poco como Willerstein señalaba, el siglo XX fue el siglo de las utopías. Lo que va a añadir Hickelhammer es que es el siglo de las utopías fracasadas. Entonces, fracasó el socialismo real, a pesar de que lógicamente tenía en su contenido el poder generar riqueza social que se pudiera distribuir a partir del Estado. Fracasó el anarquismo porque, aunque tiene prácticas localizadas muy interesantes, no logra trascender y convertirse en una alternativa viable y factible para el conjunto de la sociedad. Fracasó el capitalismo porque nos está llevando a los límites de la propia existencia humana, como leíamos en el artículo de Hickelhammer, y fracasaron otros proyectos, ¿no? Durante el siglo XX. ¿Y por qué fracasaron? Entonces pregunta Hickelhammer, y él llega a una cuestión en común, y es que fueron proyectos utópicos que, si bien tenían razón, digamos, por ejemplo, el socialismo real, su plataforma de distribución de la riqueza, de generar, digamos, mayor posibilidad en que el hombre se liberara, digamos, de los medios de producción y, digamos, de esa diferenciación social. Es bien cierto que todos fracasaron porque no había un sujeto dentro de esos proyectos. O sea, los seres humanos terminaron siendo, de alguna manera, negados, invisibilizados en estos proyectos sociales. Entonces, tanto el capitalismo nos reconoce como consumistas, pero niega esa posibilidad de construcción de lo colectivo y de la sociedad a través de ese individualismo, del positivismo y del individualismo metodológico. El socialismo real negó a los sujetos en su sociedad porque era a partir del partido central quien tomaba las decisiones a través del Estado, pero la gente no participaba en las decisiones del colectivo ni en el destino social. Y otros proyectos fracasaron porque no había sujeto. Yo creo que de esa pregunta, muchos de los autores actuales desde las ciencias sociales, desde la política, desde el campo, digamos, de la crítica social, se hacen la pregunta, bueno, ¿por dónde caminar? ¿No? ¿Cuál sería un proyecto utópico que nos permita avanzar? Y en algo coinciden, digamos que no hay una claridad frente a qué otro proyecto utópico durante el siglo XXI vamos a recorrer, pero bien es cierto que uno de los caminos que hay que recorrer es la construcción del sujeto social. O sea, que el sujeto es fundamental, un sujeto crítico que reconoce dentro de su contexto social la posibilidad de construirse en comunidad y construir proyectos en comunidad de tal forma que pueda construir un horizonte. Entonces ustedes recuerdan bien lo de Galeano, ¿no?
La utopía es la meta que queremos llegar, es el horizonte, pues nosotros caminamos, nunca llegamos al horizonte, pero tenemos el horizonte, y desde el campo de la economía social y solidaria partimos de ahí. Construimos a partir de experiencias y prácticas donde el sujeto es fundamental y donde construimos una nueva subjetividad que construye con el otro y la otra, y a la vez construimos un proyecto. O sea, construimos proyecto de nueva sociedad, una sociedad donde evidentemente se piense en el bien común. Y a partir de ahí, digamos, uno de los primeros temas que logramos observar, digamos, dentro de la unidad 1, era precisamente pensarnos la vida, ¿no? Pensarnos la vida como la centralidad y la finalidad de la economía. Si bien es cierto que la economía, especialmente la economía clásica y neoclásica desde el siglo XIX, por eso uno lee, por ejemplo, lo que David nos señalaba, estos textos y estas escrituras, ya había una lectura crítica frente a las consecuencias que un modelo dominante está generando en la sociedad. Entonces es interesante ver que ese modelo económico y ese modelo de sociedad y ese modelo de pensarse el mundo y organizarlo se fue estableciendo, instalando a través de unos principios que claramente niegan esa posibilidad de la vida humana, como lo dice Ike-Lamer, ¿no? Negar la vida a nombre de la finalidad de la economía, en este caso, que es la acumulación. El argumento es que si hay acumulación, hay distribución, por consiguiente hay más riqueza social, por consiguiente todos vivimos bien. Y eso es falso. O sea, digamos, la historia lo que está demostrado es que no necesariamente generar riqueza y acumular genera mejores posibilidades de vida para los hombres y mujeres que habitamos la vida y habitamos la tierra y los territorios. Sino que al contrario, lo que va generando es mayor acumulación, mayor competencia, mayor violencia y mayor destrucción de lo que son las fuentes de la vida, ¿no? Entonces, Ike-Lamer y otros autores, especialmente la economía feminista, van a decir, estamos frente a una crisis de la reproducción de la vida. O sea, estamos en condiciones tan adversas que no es posible reproducir la vida en las mejores condiciones posibles. Entonces, pensarnos en una economía para la vida, como plantea el autor Ike-Lamer, es pensar que la vida en esos términos que él dice, ¿no? La vida física, corporal, espiritual, cultural, todo lo que implica la vida, ese tiene que ser el centro y tiene que ser la finalidad. En ese sentido, construir una economía para la vida conlleva no solamente reconocer, digamos, una lectura crítica frente a estos proyectos utópicos fracasados, que si bien tenía la razón, no lograron, digamos, llegar a la plenitud en el siglo XX, ni en el XXI. Es cierto que tenemos que construir una nueva epistemología y un nuevo paradigma de vida que implica una nueva subjetividad, pero también implica una nueva construcción de proyecto de sociedad. Entonces, por eso la importancia de lo que significa una economía para la vida. Y plantea otras cosas, ¿no? Ustedes pueden encontrar el libro, que es un libro bastante interesante, bastante complejo, pero que digamos y que Lamer y Henry Mora proponen es importante empezar a reflexionar nuevamente la economía, porque pareciera que estuviéramos condenados a no reflexionar ni a entender qué es lo económico, cuando la economía nos traspasa en todos los aspectos de la vida, desde que uno se despierta y el reloj despertador hecho en China en una maquila nos está despertando, hasta la cobija que nos acobija en la mañana, hecha en una cultura, en unas condiciones de producción material, muchas veces con trabajadores mal pagos. Cuando desayunamos y accedemos a los alimentos, muchas veces alimentos transgénicos, que se piensa más en reproducir masivamente que en soportar la vida de manera saludable. Desde que agarramos un transporte con piezas traídas de todos los lugares del mundo, y así sucesivamente toda la vida, cada día, estamos inmersos en las formas en que la economía traza el destino, digamos, de lo que hacemos diariamente y lo que diseñamos en nuestras vidas. Entonces la economía tiene que ver con la vida, pero a la vez pareciera que fuera, que pareciera lo que menos entendemos y lo que menos se promociona comprender en la sociedad. Pareciera que la economía fuera tema de expertos. Entonces uno ve en la televisión al experto hablando de temas que uno no entiende,
pero que el tipo hace creíble, entonces creemos lo que dice sin saber ni entender lo que sucede. ¿Por qué es importante entender la economía en ese sentido? Porque la economía tiene que ver con todos los aspectos de la vida, ¿no? Tiene que ver con los aspectos de la vida y tiene que ver con nuestros proyectos de vida, tanto individual como colectivo. Muchos de los que hoy plantean desde la economía social y solidaria y economías transformadoras dicen que desde el consumo es una decisión política. Tú decides a quién le consumes y a quién le compras. Si tú le compras a un productor local, estás generando las mejores posibilidades de vida para alguien que es cercano a tu comunidad. Pero si tú le compras a una gran plataforma, tú no sabes a quién estás comprando. Y pueda que estés comprando en un sistema de producción evidentemente injusto que genera esclavitud, que genera destrucción de la vida y muchos otros aspectos. Por eso, Hikelammer en esta lectura lo que nos plantea es, pensémonos qué es la vida, pensémonos qué es la vida y a partir de la vida planteemos qué significa una economía hacia esa vida. Que es muy interesante porque lo que menos piensan los economistas es sobre la vida. Lo que sí piensan los economistas es sobre la tasa de ganancia, ¿no? Los economistas clásicas y no clásicos, ¿no? Lógicamente. O piensan sobre el Producto Interno Bruto, cómo crece un país, aunque en su país posiblemente las tasas de desempleo y posiblemente otros indicadores de vida sean negativos, que es lo que ha sucedido en muchos de nuestros países, como ustedes señalaban en uno de los ejercicios. Y también los autores nos plantean algo muy interesante, y es volver la ética de la vida a la economía. Uno podría hacerse la pregunta, ¿en qué momento la ética desapareció de algo tan fundamental como la economía, ¿no? Y eso claramente parte, digamos, de la economía clásica y neoclásica, y especialmente el pensamiento positivista, de la metodología positivista, con Popper, que decían, la economía como ciencia tiene que ser objetiva. Al ser objetiva, no tiene que sacar del análisis económico todos los aspectos que pueden interferir en un análisis objetivo de la economía. Entonces, ¿qué significa eso? Quitar todas las cosas que pueden hacerle ruido a la economía y que son aspectos subjetivos, como por ejemplo la desigualdad social, la ética. Yo no puedo asumir valores éticos frente al comportamiento de la economía porque deja que la economía sea objetiva, etcétera, etcétera. Entonces, es un elemento que la economía, digamos, saca del análisis. Por eso muchos de los economistas parecieran que hablaran en japonés. Entonces tú hablas y haces un análisis y dice, pero esos tipos, ¿por qué hablan así cuando no hay trabajo o cuando las condiciones de vida son negativas, pero hablan en la confianza del mercado, hay que creer en el mercado va a distribuir, el mercado va a mejorar las condiciones de vida, etcétera? Pero uno va analizando pues que las condiciones de nuestras propias familias, de nuestros propios vecinos, de nuestra propia comunidad, cada vez pueden desmejorarse. Entonces, plantearnos una economía de la vida donde recupera la ética, una ética para la vida, es fundamental. Por eso planteamos, digamos, queríamos responder a esta pregunta, ¿por qué pensarnos una economía para la vida y partir de ahí reflexionar desde nuestros análisis teológicos con respecto a esto? Porque si hay un elemento fundamental en una ética para la vida, es el reconocimiento del otro y la otra en las relaciones. O sea, si la economía de mercado y la economía dominante nos hace ver al otro como la competencia, ¿no? Tenemos que competir en las condiciones de mercado para poder, digamos, lograr resolver los problemas y poder, digamos, superar, digamos, y lograr la ganancia y ubicarnos de mejor manera en el posicionamiento social. Claramente, nosotros decimos no, es la única forma en que los seres humanos es posible que sobrevivan en esas condiciones adversas es con el otro y con la otra. Reconocerse en el otro y en la otra y construir con el otro y la otra es fundamental. Y esto lo afirman no solamente la economía feminista, sino la antropología económica. Hoy en día la antropología económica nos está dando muchos elementos interesantes que tienen que ver inclusive con lo que vivía la comunidad, la primera iglesia, ¿no? La comunidad naciente de fe, ¿no? Y es que la antropología económica nos dice, a contrario de lo que dice la economía dominante,
de que los hombres y mujeres nos comportamos en la vida por los intereses individuales y egoístas, ¿no? Que es uno de los argumentos de la economía clásica y neoclásica. Nuestra motivación en la vida son nuestros intereses egoístas. Por consiguiente, cuando todos en la sociedad nos comportamos de manera egoísta buscando nuestro propio interés, llegamos a los equilibrios de mercado. Pues hoy se ha demostrado que no, que lógicamente hay ganadores y hay perdedores. El 1% gana y el 99% pierde. Lo que dice la antropología económica es que en las economías humanas, previamente a la aparición del capitalismo, lo que más dominaba en las sociedades era la solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación social. Inclusive hoy el darwinismo, muchas de las corrientes evolucionistas están diciendo, evidentemente, que no nos comportamos como no se comportan digamos, en todas estas teorías de la evolución a través del egoísmo y buscando el interés propio, sino que como seres humanos nos desarrollamos fue a través de encontrarnos unos a otros cooperando. Sin embargo, cuando aparece el capitalismo, lo que domina es la competencia, la guerra, el saqueo y la piratería, que eran prácticas que existían desde la antigüedad, pero que eran la excepción y no era lo que más dominaba dentro de las sociedades, sino que las sociedades lo que hacían era compartir. Los antropólogos económicos como Polanyi, haciendo referencia a estudios que hicieron a comienzos del siglo XX sobre las islas melanesias, ahora no recuerdo el autor, nos demuestran que inclusive en comunidades indígenas y en comunidades africanas, nos demuestran que evidentemente la cooperación y la solidaridad fueron un factor fundamental para el desarrollo de la humanidad. Tanto es así que, como le comenté en los foros, los niños de la calle aparecieron como resultado de la modernidad, como resultado del capitalismo, porque antes el niño huérfano era adaptado por la comunidad, o sea, no existía el niño de la calle, sino las propias comunidades adoptaban a los niños que eran abandonados o llegaban a ser huérfanos. La codicia dentro de cuando aparece el capitalismo, termina convirtiéndose en una virtud. Tú eres un hombre de éxito en la medida que tú satisfaces tu codicia, ¿no? Mientras, lo que nos van a decir los antropólogos es que en las culturas, en las antiguas culturas, en sus aspectos económicos, aquel que demostraba codicia frente a su prójimo era expulsado de la comunidad. O sea, no era tolerante a alguien que codiciaba, y aquella diferenciación social se daba era por prestigio. O sea, aquel que tenía la posibilidad de acumular más, le interesaba más el prestigio que era distribuir en las fiestas que evidentemente acumular. Entonces, digamos, esos son elementos fundamentales para entender el por qué desde el campo de la economía social y solidaria, nosotros pensamos que aún esos principios de solidaridad están presentes en muchas de nuestras comunidades, especialmente las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, y en muchos de los sectores populares del mundo urbano, aún persiste estas relaciones de confianza y de solidaridad como manera de soportar y reproducir la vida. Un ejemplo en las zonas urbanas son la economía doméstica, el primer lugar donde se reproducen las condiciones de ahorro, distribución y solidaridad y cuidado es en el ámbito de la solidaridad, en el ámbito del cuidado, en las economías domésticas, ¿no? Son esas relaciones de confianza cercanas que aún persisten. Entonces, digamos, es a partir de ahí que uno va construyendo otros proyectos. Entonces, nosotros consideramos desde la economía social y solidaria que hay tres elementos fundamentales que van apareciendo, digamos, dentro de la economía social y solidaria y que aportan. Uno, es que la economía social y solidaria se basa en experiencias y prácticas, que en medio de las contradicciones y en medio de las dificultades, tratan de construir proyectos económicos a través de la confianza y a través de la puesta en común de recursos, de fuerza, de ideas, de creatividad para resolver los problemas del colectivo. Se basa también en reflexión. Digamos, hoy en día se viene avanzando y reflexionando sobre los aportes que tiene la construcción de otras economías y qué nos está diciendo al mundo epistemológico de la economía dominante. Y es un proyecto, porque es un proyecto en construcción, es un proyecto en camino, que los construimos hombres y mujeres a partir de la conciencia de la subjetividad humana,
buscando el bien común en la sociedad. Entonces, en ese sentido, es fundamental. Hay varios elementos fundamentales que aparecen, digamos, en el campo de la economía social y solidaria, de los cuales, digamos, algunos los nombramos en los foros. Uno es la importancia de la corporalidad, o sea, la corporalidad y la subjetividad social, de los cuales fue negado, digamos, dentro de estos modelos históricos del siglo XIX, pero que hoy en día estamos repensando en lo que significa ser un sujeto vivo, viviente, que se construye y se hace en comunidad, o sea, no se hace individualmente. Por otro lado, ese sujeto se construye en comunidad, o sea, cómo construir comunidad y cómo reconstruir las redes sociales de confianza. El capitalismo destruyó las redes sociales porque, digamos, se basó específicamente en que las relaciones sociales se dan en términos de mercado, intercambio de mercancías. Pero se dejó a un lado las formas de confianza y de construir otros elementos fundamentales dentro de las relaciones humanas y sociales, ¿no? Entonces, uno escucha, por ejemplo, en el argot popular que dice, no sea bobo, haga lo suyo, aprovecha las oportunidades. Es como si te estuvieran diciendo diariamente, tú mismo tienes que sobrevivir, o sea, no importa el otro. Cuando o sea, la sociedad propiamente, una sociedad la sociedad de consumo, hace culto a la individualidad, ¿no? Hace culto a la individualidad y al egoísmo, negando esas posibilidades de las relaciones sociales al menos que sean mediadas por el dinero, por la mercancía o por el mercado. Lo otro que también es que es un proyecto socioeconómico, porque quiere construir relaciones sociales que se transfieren a la política y a los modelos de desarrollo. O sea, no solamente, digamos, son prácticas aisladas o son prácticas pequeñas, sino que tienen que ver también con las formas en que nosotros construimos proyectos de sociedad. O sea, no solamente es como un autor, José Luis Coragio, un argentino que escribe sobre economía social y solidaria, plantea, pues lo veremos en la unidad 2, que él plantea la pregunta negativa, ¿qué no es la economía social y solidaria? Entonces él dice, no es una economía de pobres para pobres, o sea, no es asistencialismo, o sea, no son proyectos asistencialistas donde hay una política o hay un proyecto focalizado que resuelva los problemas de una necesidad puntual, pero que eso no transforma la sociedad y no genera capacidades asociativas en los territorios, ¿no? Tampoco es, no es una economía para pobres y tampoco es una economía para mermar la crisis del modelo actual. O sea, la economía social y solidaria existe mientras haya crisis. Hay crisis, metemos economía social y solidaria, resolvemos la crisis, quitamos la economía social y solidaria y siguen nuevamente los factores que producen las crisis. Sino que tiene que ser una propuesta de transición. Es una propuesta de transición de una economía mucho más humana y una economía que piense en la sostenibilidad y que piense en la naturaleza como centro y fin de la economía y no solamente que ve estos elementos como potenciales distribuidores de recursos para generar riqueza, sino que vamos para allá. Es un proyecto de transición de una sociedad de consumo hacia una sociedad sostenible, más humana y solidaria. Y a la vez genera nuevas formas de organización socioeconómica. O sea, no, digamos, la economía social y solidaria pretende que las formas de organización propias de la economía sean mucho más horizontales, ¿no? En esto era interesante lo que David nos compartía al comienzo, estas reflexiones del siglo XIX, porque en el siglo XIX ya lo estaban pensando. Los mutuales, el mutualismo, el cooperativismo, los socialistas utópicos y otros tantos, muchos de ellos vinculados con las iglesias, se pensaban y reflexionaban sobre las formas de organización en los sistemas de producción y de distribución y de consumo, que tenían que ver no solamente con formas verticales, sino con formas horizontales de organización, lo más posible, que permitiera que todos participaran de los sistemas de producción y no se generara, digamos, esas condiciones terribles que ha generado las formas de producción capitalista. Ustedes recuerdan la novela de Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo que hace una descripción del siglo XIX, cómo era la vida en las fábricas y de cómo sufrían trabajando 18 horas diarias,
donde los niños y las niñas vivían casi que en cárceles, pero que eran necesarios porque eran la prole, o sea, la reproducción de la nueva fuerza de trabajo para las fábricas. Entonces, digamos que esto que les comento, pues digamos, es importante porque hoy en día muchos de la política pública se está pensando, muchos de los inclusive centros de pensamiento del propio centro se están pensando hacia dónde vamos en medio de esta crisis que no se ven salidas, digamos, a corto plazo. La crisis ambiental, la crisis económica, la crisis de la democracia, la crisis, como algunos autores llaman, la crisis de la civilización. Estamos frente a una crisis y nosotros consideramos claramente que esa salida es posible siempre y cuando, como sujetos y como comunidad, podemos construir caminos en conjunto que permitan defender la vida y transformar las condiciones sociales y culturales y económicas que permitan mejorar las condiciones de vida de todos y todas. Y otros de los elementos que vimos son aquellas las necesidades y los satisfactores. Porque uno de los elementos, digamos, de la economía dominante es que la economía, nosotros los individuos nos comportamos a través de las preferencias del mercado. Si tú vas a un supermercado y tienes 4 opciones, tú tienes la preferencia de escoger el que más te gusta. Eso es la promoción del consumismo. Por consiguiente, es la promoción claramente de una sociedad que destruye sus recursos naturales para producir mercancías que tienen una vida muy corta, de durabilidad corta, y a la vez generar riqueza a aquellos que tienen la posibilidad de producir en condiciones adversas para los trabajadores y a la vez son dueños de los medios y los circuitos de distribución. Entonces, pensarnos en las necesidades significa repensarnos como seres humanos. ¿Cuáles son las necesidades axiológicas que tenemos como seres vivos? Y a partir de esas necesidades reales, poder pensar y reflexionar sobre lo que significa la economía, sobre las formas de producir, qué satisfacer y cómo construir comunidad que permita dar respuesta a estas condiciones. Bueno, con esto yo solo quería dar un resumen largo, un poco largo, pero también con el objetivo de que podamos abrir un diálogo en relación con esto que hemos conversado, hemos leído, si tenemos duda, si hemos tenido acuerdos, desacuerdos, claramente, y sobre todo si que esta reflexión, ¿qué nos dice a nosotros para nuestras reflexiones bíblico-teológicas, ¿no? Y nuestras prácticas eclesiales o de organizaciones en las cuales nosotros desarrollamos nuestra experiencia de vida? Entonces yo quiero abrir el micrófono para escucharles en relación con estos temas. Hans, si me permite añadir algo. Claro, César. Sí, dentro de estos conceptos utópicos donde el individuo quiere tener supremacía sobre todo aquello que hace, me gustaría también que se añadiera el concepto de la globalización con el neoliberalismo, el cual, por ejemplo, en la globalización está el surgimiento de lo que son las APP, que son aquellas empresas público-privadas, donde el gobierno quiere zafarse o huir a su responsabilidad social y permite de esta manera que instituciones privadas hagan el trabajo que las instituciones gubernamentales deben hacer, pública, subvencionar grupos o minoritarios dentro de los planes de solvencia económica y de aspecto social. Y hay que recalcar también que dentro de ese neoliberalismo está la situación donde se despersonaliza y se crea un sentido de individualismo donde la persona va a velar por sus propios intereses, como muy bien pudiste señalar. Y nada, pues quería entonces añadir ese punto a la locución que acabas de hacer. Gracias, César. Sí, el neoliberalismo se convierte, digamos, en una de las expresiones más salvajes, digamos, del capitalismo, en el sentido de que desarma al Estado en su responsabilidad social de generar bienestar, ¿no? Entonces, privatiza, pero a la vez desmantela, digamos, aquellos derechos y aquellas instituciones que dan garantía social en muchos aspectos, ¿no? Que eso lo hemos vivido en todo el continente, ¿no? Lo hemos vivido en todos nuestros países.
Bueno, no sé si otra participación, duda, pregunta, desacuerdo, acuerdo, quejas. Oh, hola. Em, ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ah, ok, perfecto. No, simplemente quería como resaltar, digamos, la importancia o la asertividad en el tema por el que se empezó, que fue precisamente este de una economía, una opción por la vida o para la vida. Porque creo precisamente que de ahí parte como todo en esencia, toda la discusión, porque es como la vida vale la pena vivirla, solamente en el sentido de que se tienen las posibilidades de acceso para vivirla de manera plena, que es el mensaje de toda la escritura y de todo el evangelio, y de Jesús en todos sus discursos, en todas sus intervenciones con el otro. Entonces, eh, me parece como importante resaltar eso. Y otra cosa que me pareció muy, muy interesante, precisamente en ese primer tema de esa economía para la vida, era que aparte de los componentes que mencionaste de la experiencia y las prácticas, en la reflexión, que es un proyecto que definitivamente tiene que pasar del plano individual y pasar más a lo colectivo, algo que me desafió mucho es la parte que decía que una economía para la vida no puede solamente, digamos, como constituirse o solamente reducirse al hecho de satisfacer necesidades, sino que esas necesidades tienen que estar definitivamente como en esa integración del ser humano en el circuito natural de la vida y de la vida de esas personas y de esas comunidades, que es para mí resaltando la importancia de la cultura, resaltando la importancia del contexto, pensando esto no es una fórmula que se aplica para todos de igual manera, sino que depende de la vida, el espacio natural, el contexto de desarrollo de cada persona. Y lo pienso porque, bueno, en este momento vivo como entre dos países, más o menos, en Colombia, que es el país en el que estoy en este momento, pero donde vivo en este momento, que es Argentina, y trabajo con mujeres de una villa en la ciudad de Córdoba, y las implicaciones que tiene ese contexto en ese espacio político, económico, antropológico, social, que significa eso. Entonces, pensaba eso porque fue una como de las cosas que me dejó mucho pensando pues como ese primer tema de esa opción para la vida que tiene en cuenta la cultura y el espacio natural de desarrollo de las comunidades. Y otra cosita simplemente frente al tema que acabas de mencionar, que una economía para la vida social, bueno, y solidaria es una propuesta de transición. Pienso que también es una propuesta de estilo de vida y fue muy, muy importante como esas cosas claras y concretas que mencionaste, porque tienen que ver con eso, con un estilo de vida de cada uno de nosotros en cómo nos relacionamos, cómo nos dirigimos, cómo compramos, cómo adquirimos el dinero, cómo lo gastamos, si ahorramos o no lo ahorramos, bueno, ese tipo de cosas que es estilo de vida para mí, pero que definitivamente creo que tiene que ser también como una claridad, es obediencia a la palabra y todo lo que Dios dice a través de toda la escritura y todo ese deseo de vida plena para nosotros y para los otros. Sencillamente esas dos cositas quería resaltar. Bueno, Joana, muchas gracias. Muy, 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 muy lindo lo que dices, muy interesante lo del circuito de la vida, ¿no? O sea, no solamente es satisfacer las necesidades individuales, sino que también conlleva a entenderse en un lugar del mundo y en la vida, ¿no? Y es que estamos interrelacionados, vinculados unos con otros, unos con otras, en el cual construimos con la naturaleza las posibilidades de la sobrevivencia humana, ¿no? Bueno, no sé quién más quiera compartirnos una reflexión, una duda, una pregunta. Voy a intentar, se me Hola. ha estado cortando mucho el internet, así que voy a intentar. Bueno, me ha gustado
todo lo que hemos leído y conversado esta noche también. Y de verdad que hay mucho nuevo para mí, pero todo lo que hemos hablado sobre la economía solidaria tiene mucho sentido en el sentido que es como pensamos la vida como niños, como debería funcionar entre yo y mi vecino, entre mis amigos y yo, nuestras familias, pero creo que el desafío que más siento ahora y que creo que es un desafío ya muy pertinente para la iglesia es que nos criamos luego para relacionarnos a través del mercado. Aquí donde yo vivo, en Moyobamba, hay también muchos patrones de asistencialismo y cosas que ahora ya hemos ingerido mucho, y cultivar esos valores para poder ser otra vez personas en colectivo, personas colaboradoras, solidarias. Creo que eso a mí me parece una tarea muy importante desde la teología, y ahí también veo obviamente muchas coincidencias con los valores del reino y las propuestas de Dios. Bueno, Victoria, sí, muchas gracias. Sí, es casi como volver a lo esencial, ¿no? Ese autor Hickelhammer también en alguna vez le leía que decía, es como volver a la entrada por donde entramos para ver por qué no encontramos la salida, ¿sí? Entonces todos estamos en un laberinto buscando la salida y no la encontramos. Pues para poder salir del laberinto, de la salida del laberinto, hay que volver a la entrada para entender por dónde fue que entramos. Y eso significa volver a la esencia, y la esencia claramente tiene que ver mucho también con lo que encontramos, digamos, en el Evangelio y en esos principios fundamentales tan nobles, tan sencillos como es amar al prójimo, ¿no? Entonces, ¿qué significa amar al prójimo en términos de la economía? ¿Qué significa amar al prójimo en términos de la política económica? Y eso significa construir con el otro la otra, que si al otro le va bien, a mí me va bien. Que si yo construyo con el otro esas posibilidades, eh, también me va bien. O sea, eso es como reconstruir nuevamente nuestras relaciones sociales, ¿no? Y eso es un gran desafío, ¿no? Marcel, ¿tú pediste la palabra? Sí. Bueno, Marcel. Abdiel. después yo. Hola. Sí. Sí, Abdiel, sí, Hola, Abdiel. Abdiel. No sé si es Marcel primero o yo. Dale, Sí. Abdiel. Si quieres, tú dale, y ahora Marcel. Va. Ok. Saludos a todos. Estaba acá escuchándoles y muy pensando, ¿no? Es decir, economía es un área en la que estoy aprendiendo también, y es mejor aprenderlo desde otra eh, escuela, ¿no? La economía solidaria. A mí se me hace muy interesante pensar que mientras hay teologías de la prosperidad que funcionan bajo la lógica capitalista de acumulación, desde la economía se propone otra cosa, ¿no? Que es algo más centrado y buscando el crecimiento de la vida, ¿no? Entonces a mí se me hace ahí que es es una reflexión pendiente para para la iglesia, ¿no? Para los seguidores de Jesús, en cómo entendemos la economía. A mí se me hace muy interesante la propuesta de entender diferente la economía como acumulación y explotación y competencia, y una economía solidaria, ¿no? Que la, la vida está en satisfacer las necesidades de los seres humanos. Entonces, eh, en esa semana la lectura parece que dice, la economía solidaria es contracultural, ¿no? Es decir, sí plantea una visión alterna. Me gusta mucho la propuesta porque es sólida, es decir, no es, aunque inspira a pensar distinto, pero propone formas distintas
consumidores. Al final dice, consumir lo local, buscar consumir diferente genera demanda, genera mercado y eso equivale a más empleos. Entonces, es una economía que pone al individuo y a sus necesidades y busca suplirlas, ¿no? Entonces me parece que puede tener mucho sentido en países en desarrollo como los nuestros en América Latina, que como básicamente como formas de reconstruir el tejido social. Y me gustó la lectura última porque retoma mucho, decir, bueno, la economía como acumulación, dice, no se da, aunque pareciera que nos venden la idea de que se da, es siempre en la historia, y toma los ejemplos de los pueblos originarios, donde al fin dice que son economías comunitarias en busca de la supervivencia de todos, que cuando hay escasez se trabaja más. Entonces, es fascinante la clase hasta ahora y me ha hecho replantear y pensar, porque no solamente es la economía como sistema, sino el consumo y la forma en las relaciones que se dan en el ejercicio de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, me parece genial, me parece interesante. Y mi pregunta es, ¿cuál es entonces, cuáles son los riesgos de una economía solidaria? Es decir, ¿qué del ser humano, qué perspectiva antropológica desde la escritura puede aportar a la economía solidaria? Es decir, esta economía solidaria, los presupuestos, lo estoy pensando en voz alta, es que hay toda de que solamente necesitamos las formas distintas para tener una vida solidaria y se va a dar. Entonces, y que todos necesitamos conocerlas, ¿no? Y hacerlo distinto y se va a dar. Entonces, ¿cómo entender la dificultad del pecado, por ejemplo, o de la acumulación de estas vivencias de vivir relaciones rotas en el tema de la economía solidaria? No sé si me expliqué. Yo también estoy pensando la misma pregunta. Entonces, sí, por ahí va mi atención, mi pregunta, reflexión. Sí, ¿qué dificultades, digamos, puede enfrentar una propuesta como la economía social y solidaria? Y pues todas las que tiene cualquier proyecto humano, ¿sí? O sea, sí, o sea, todos los proyectos humanos tienen, hay un autor que dice que todos los proyectos humanos tienen un germen de autodestrucción. Entonces, digamos, bueno, Coraje lo habla para la economía. Uno, o sea, cuando las experiencias son tan buenas y son tan recurrentes, va generando una institucionalidad que va disputando sentido a la institucionalidad vieja, va transformando ese institucional, lo instituido se va volviendo institucional, pero cuando se vuelve institucional, nuevamente empieza a reproducir muchas de las condiciones previas de las cuales él quería transformar. Uno de los propios ejemplos yo lo digo, ¿no? En el sistema cooperativo. Ustedes leen el siglo XIX, el sistema cooperativo era maravilloso, era el lugar de la emancipación, el lugar alternativo que podía transformar. Y el siglo XX, con el sistema cooperativo terminó siendo una cuestión corporativa. Corporaciones que, digamos, tienen otras formas, digamos, de prestar servicios, pero que se quedaron, digamos, no lograron trascender y transformar y proponer más allá de lo que se proponía. Entonces, digamos, eso es como parte de la dinámica de la vida humana, ¿no? De la sociedad humana, ¿no? Que constantemente tiene que estar reflexionando y transformando aquellas realidades que son contradicen o son contrarias o son incoherentes, mejor, con lo que se va proponiendo. O sea, eso es como la lucha de la sociedad humana, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria
es una alternativa que seguramente se va a enfrentar a todas las adversidades propias que tiene cualquier proyecto humano. Lógicamente, tenemos una historia de aprendizajes. Mientras esa historia de aprendizaje, la idea no es reproducir nuevamente los errores del pasado, pero seguramente van a encontrarse nuevos desafíos que se tendrá que afrontar poco a poco, ¿no? Entonces, digamos, ese es uno de los grandes problemas que tiene cualquier proyecto humano y la economía social y solidaria, lógicamente, no va a ser la excepción, pero que claramente tenemos una historia que hay que reflexionar para no reproducirla, ¿no? Bueno, yo creo que en la medida que vamos avanzando en el curso, vamos a, de pronto, Albiela, a encontrar esos desafíos, ¿no? Bueno, y Marcel, creo que ha pedido la palabra. Bueno, ahora sí nos tocó. Bueno, se podría decir como si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? De alguna manera, tesis, antitesis. Lo secular habla de algo de socioeconómico, pero más que socioeconómico es preponderantemente económico, ¿no? Porque como vemos el capitalismo, la idea es tratar de obtener mayor cantidad de rédito con la menor inversión posible. Sin embargo, esto de una economía social solidaria literalmente más busca el bienestar del individuo, de la persona, ¿no? Y como en alguna ocasión vimos en otras materias, ¿no? Muchas veces las personas somos simplemente pequeños engranajes, somos pequeños instrumentos de una gran maquinaria. Sin embargo, tiene mayor plenitud tal vez un carpintero, un albañil, el cual puede ver su obra acabada desde sus inicios, ¿no? Entonces eso da mayor satisfacción, inclusive en lo emocional, en lo psicológico, ¿no? Y no solamente eso, sino también ver, contrastar lo secular con lo bíblico. Lo secular de alguna manera es como habla la palabra misma de Dios del carácter de los hombres en los postreros días, donde hay una preponderancia del egoísmo, hay una preponderancia del yoísmo, o sea, de solamente poner la vista en lo mío y el mayor rédito mío y el resto que la pase como pueda, ¿no? Sin embargo, vemos cómo la palabra de Dios, como nuestro Dios en su gran sabiduría, vemos que en la Torá ya prevé un montón se podría decir, un montón de acciones que puedan precautelar por lo del otro, ¿no? Vemos el tema del jubileo, donde las personas de alguna manera recobraban su libertad, aquello que había sido vendido de alguna manera vuelve a su dueño original, y donde el Señor dice, mía es la tierra, y bueno, literalmente no, ustedes son simplemente meros administradores. No solamente eso, vemos que tenemos un Dios que habla de provisión para extranjeros, para viudas, para los pobres, donde es que si se quedan gavillas y que también no solamente si se quedaban gavillas, sino que las personas que estaban haciendo la cosecha no podían recolectar hasta el último. Una persona que estaba viajando también podía sentirse bajo la libertad de poder entrar a algún campo y extraer algo de alimentos para él, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que literalmente el hombre no piensa ya en el prójimo, solamente pensamos en nosotros. Evidentemente, lo que estamos llevando ahora en la materia es, de alguna manera, creo que desafiante, inclusive para cada uno de nosotros, porque, querrámoslo o no, venimos de mentalidades egoístas, ¿no? Donde la idea es, como decía hace rato David, y también de alguna manera recalcaba Hans, las personas nos hemos vuelto en extremo egoístas, nos hemos vuelto en extremo codiciosas, ¿no? Donde ya la idea no solamente es satisfacer o suplir necesidades, sino hasta cierto punto inclusive dar algo de lujo, ¿no? Entonces, lo veo bastante desafiante y linda la materia y las temáticas que están abordando. Bueno, Marcel, muchas gracias. Sí, hay muchas experiencias, ¿no? Creo que el texto bíblico tiene una riqueza en ese sentido, de unas muy buenas experiencias de cómo se podía resolver de manera colectiva esas necesidades y esos desafíos que enfrentaban, que creo que es una de las grandes tareas que tenemos, ¿no? Cómo hacer, digamos, esas experiencias y esas enseñanzas, aprendizajes que puedan orientar nuestras prácticas, ¿no? Tanto en lo bíblico también y también, digamos, desde experiencias de la sociedad también, ¿no? Que nos pueden enseñar también muchas cosas importantes, ¿no?
Bueno, no sé si tenemos una última participación o vamos cerrando, porque sé que ya es tarde en algunos países. Entonces, no sé si alguien tenga una última participación o vamos dando cierre y... Sí, yo quisiera comentar Sí, algo. sí, dale, perdóname, Carlos, dale. No, mucho problema. Me gustaría comentar sobre esta última unidad esta última semana que vimos sobre las necesidades y los satisfactores. Bueno, algo que me llamó la atención era justamente lo que decía el autor, que había 9 necesidades que eran genéricas y que eran sobre diferentes culturas, cosas así. Entonces, me ponía a pensar cómo ves esa parte, digamos, ¿no? O cómo vemos esa parte. Me ponía a pensar, por ejemplo, las necesidades que vimos en la anterior semana, las de Klicksberg, algo así, no sé cómo viene el apellido, pero Klicksberg, sí. sí, mencionaba 6 cosas: familia, educación, salud, ingresos, bienes. Y tal vez algunos de ellos van más como satisfactores, he visto que algunos se pueden echar ahí, y tal vez también alguno que no sabría cómo colocarlos, digamos, por ahí. Por ejemplo, el de los ingresos, y tal vez alguno de las tierras, bienes, familia, también me pone a pensar. ¿Cómo mapeamos tal vez eso por un lado? Y por otro también, digamos, ¿qué tan, si bien es cerrada esta lista? Bueno, a pesar de que el autor dice, ¿no?, que no es cerrada la lista, pero podemos añadir algunas cosas, podemos ponernos a pensar en necesidades más trascendentales y irnos más al tema espiritual, la necesidad de un Dios, la necesidad de la salvación, de la paz, necesidades espirituales, digamos, ahí. ¿Cómo se ve ese aspecto también, digamos, ¿no? Y también finalmente, también me ponía a pensar cómo una forma tal vez de ubicar un satisfactor dentro de las necesidades las existenciales, ¿no? Tenía cierto conflicto por ahí, digamos, no entendí bien esa parte, ¿no? ¿Cuáles específicamente dan donde ser, cuáles donde estar, tener, ser, digamos? Eso también tenía una pequeña vida ahí, digamos, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, gracias. Sí, es muy interesante lo que dices porque, digamos, es fácil confundir necesidades con las mediaciones, ¿no? Por ejemplo, el dinero o adquirir bienes a veces puede confundirse con un satisfactor, digamos, ¿no? Entonces, y el dinero en términos generales es una mediación. Pues, digamos, el dinero se convierte en una mediación, pero no ni la finalidad que satisface una necesidad como tal, ¿no? Pero puede ser una mediación. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando miramos las etapas de la economía y cómo repensarse estos elementos como es el dinero. El dinero no es la finalidad de la economía tampoco, sino que el dinero es una mediación y el dinero tiene que convertirse en algo que tenga cierto control social, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, lo que tú planteas sobre no confundir las necesidades con las mediaciones o repensarnos también algunas necesidades importantes como la espiritualidad, ¿no? O creer, ¿no? Entonces, esto es importante también enriquecer eso, ¿no? Digamos que lo que hace Magnife es una propuesta, ¿no? Es un marco que nos permite tener un marco de referencia de análisis, pero eso no significa que lo preguntemos, que lo cuestionemos, que lo adaptemos a los contextos propios y le podamos enriquecer, ¿no? Por ejemplo, lo que tú propones, sería interesante verlo en qué parte podría ser algo que enriquezca este análisis que propone Magnife, ¿no? Como parte de las necesidades axiológicas de los seres humanos. Voy a robar un minuto, si acaso. Sí, dale, César. Sí, gracias. Reconozco que
vivimos una economía de consumo donde las necesidades es la orden del día, en el sentido de que las personas van a tratar de fortalecer a aquellos que necesitan para poder remediar y salir a frente en la vida. Por ejemplo, desde el 28 de diciembre, aquí en la isla estamos viviendo y sufriendo una serie de terremotos, sismos, hasta el día de hoy. Y lo interesante es que toda el área sur, la costa sur del país, se ha visto bien afectada por el derrumbamiento de edificios, escuelas y residencias. La situación es hasta qué punto las instituciones bancarias que velan por su propio seguro y el mantenimiento y sostenimiento de su recaudo van a subvencionar las pérdidas que tienen estas personas porque lo perdieron todos. Entonces la pregunta que hace la ciudadanía al gobierno es ¿de qué manera el sistema va a respaldar y ayudar a la persona que ha sido víctima de este evento natural? Perdimos tu audio, no te escuchamos lo último. No. Se te cayó el sonido, César. No te escuchamos. Ahora. Ahora sí. Sí, la pregunta es, ¿hasta qué punto el sistema político del país estructural, jurídico, va a defender los derechos de estas personas que están sufriendo unas necesidades imperantes porque lo perdieron todo y no tienen nada? ¿Y de qué manera les reclaman a las instituciones bancarias que tienen que ver con respaldar los seguros que subvencionaban a estas personas por más de 30, 40 y 50 años en el sostenimiento y el mantenimiento de sus propios hogares? Entonces, por otro lado, se cuestiona el aspecto espiritual, de fe que tienen estas personas al momento de vivir y sustentar sus principios que han dado forma a lo que ellos entienden que es su entrega y devoción a determinada iglesia, religión, dentro de su contexto espiritual. Entonces, el pueblo hoy día está viviendo esta doble dimensión de esto fue algo divino, esto fue algo natural, o simplemente cómo yo me incorporo y reacciono a esta realidad en la cual uno como individuo, como sociedad y como sistema. Se te cayó, César. Sí, creo que se desconectó. Se le cayó a César la conexión. Bueno, yo le entendí a César que, bueno, no sé si le entendí bien porque no terminó la idea, pero hasta donde le entendí, espérate que era que es que va más allá, digamos, de lo personal, va hacia el sistema, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las propuestas frente a una realidad adversa que como sociedad puertorriqueña están viviendo? Bueno, yo creo que dejemos esa pregunta para el próximo encuentro, lo vamos resolviendo en los foros y le decimos a César que nos pueda compartir esa pregunta en uno de los foros que se abren las próximas semanas. Bueno, yo creo que damos cierre hasta acá. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, quería expresarle lo agradecido que estoy